Números capítulo 1. Censo de las tribus de Israel. El Señor le habló a Moisés en el desierto del Sinaí, en la tienda de reunión, el día primero del mes segundo, en el segundo año después de que los israelitas salieron de Egipto. Le dijo: hagan un censo de toda la comunidad de Israel por clanes y por familias patriarcales, anotando uno por uno los nombres de todos los varones. Tú y Aarón reclutarán por escuadrones a todos los varones israelitas mayores de 20 años que sean aptos para el servicio militar. Para esto contarán con la colaboración de un hombre de cada tribu, que sea jefe de una familia patriarcal. Los encargados del censo. Estos son los nombres de quienes habrán de ayudarles. Por la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. Por la de Simeón, Selumiel, hijo de Surisazadai. Por la de Judá, Naasón, hijo de Aminadab. Por la de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. Por la de Zabulón, Eliab, hijo de Gelón. Por las tribus de hijos de José, Elisama, hijo de Amiú. Por las tribus de Efraín, y Gamaliel, hijo de Pedasur. Por las de Manasés. Por la tribu de Benjamín, Abidab, hijo de Gedeoní. Por la de Dan, Ahiezer, hijo de Amisadai. Por la de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. Por la de Gad, Eliasab, hijo de Deuel. Por la de Naftalí, Ahiara, hijo de Enán. A estos la comunidad los nombró jefes de las tribus patriarcales y comandantes de los escuadrones de Israel. El censo y los resultados. Moisés y Aarón tomaron consigo a los hombres que habían sido designados por nombre, y el día primero del mes segundo reunieron a toda la comunidad. Uno por uno fueron empadronados por clanes y por familias patriarcales. De este modo quedaron anotados los nombres de todos los varones mayores de 20 años, tal como el Señor se lo había mandado a Moisés. Este censo lo hizo Moisés en el desierto de Sinaí. Los descendientes de Rubén, primogénito de Israel, quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales, según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Rubén llegó a 46.500 hombres. Los descendientes de Simeón quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Simeón llegó a 59.300 hombres. Los descendientes de Gad quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Gad llegó a 45.650 hombres. Los descendientes de Judá quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Judá llegó a 74.600 hombres. Los descendientes de Isaacar quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Isaacar llegó a 54.400 hombres. Los descendientes de Zabulón quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Zabulón llegó a 57.400 hombres. Los descendientes de José. Los descendientes de Efraín quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar.
El número de la tribu de Efraín llegó a 40.500 hombres. Los descendientes de Manasés quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de 20 años, que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Manasés llegó a 32.200 hombres. Los descendientes de Benjamín quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Benjamín llegó a 35.400 hombres. Los descendientes de Dan quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Dan llegó a 62.700 hombres. Los descendientes de Aser quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Aser llegó a 41.500 hombres. Los descendientes de Neftalí quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Neftalí llegó a 53.400 hombres. Este es el resultado del censo que hicieron Moisés y Aarón con la ayuda de los 12 jefes de Israel, cada uno en representación de su familia patriarcal. Todos los israelitas mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar fueron anotados, según su familia patriarcal. El total llegó a 603.550 israelitas censados. Los levitas. Los levitas no fueron censados con los demás, porque el Señor le había dicho a Moisés: a la tribu de Leví no le incluirás en el censo de los hijos de Israel, más bien, tú mismo los pondrás a cargo del santuario del pacto, de todos sus utensilios y de todo lo relacionado con él. Los levitas transportarán el santuario y todos sus utensilios, además, serán los ministros del santuario y acamparán a su alrededor. Cuando haya que trasladar el santuario, los levitas se encargarán de desarmarlo. Cuando haya que instalarlo, serán ellos quienes lo armen. Pero cualquiera que se acerque al santuario y no sea sacerdote morirá. Todos los israelitas acamparon bajo su propio estandarte y en su propio campamento, según sus escuadrones. En cambio, los levitas acamparon alrededor del santuario del pacto, para evitar que Dios descargue su ira sobre la comunidad de Israel. Serán, pues, los levitas los encargados de cuidar el santuario del pacto. Los israelitas hicieron todo conforme a lo que el Señor le había mandado a Moisés.